Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sergio Campos Orozco. Soy guía aquí del Museo de las Identidades Leonesas, uno de los edificios más bellos que tenemos aquí en nuestro centro histórico. ¿Nos acompañan a vivir esta fabulosa experiencia? Pues adelante, bienvenidos. Bien, pues fíjense que este edificio, donde se asentó la antigua ex cárcel municipal, tiene más de 200 años de historia. Entonces, miren, si me acompañan, vamos a ver que aquí fueron se fundó en lo que fue una troje del siglo XVIII. Ahorita lo vamos a ver acá en el segundo patio. Estas trojes servían para almacenar los granos de las cosechas como caballerizas también. Perteneció a un rico hacendado que se llamó Cristóbal Marmolejo y Esquivel. Él era el propietario de las haciendas de Duarte y El Palote. Miren, posteriormente, el sacerdote José María Velarde adquiere el predio para recaudar el diezmo, que era la 10ª parte, la aportación económica que daban los fieles a la Iglesia Católica. En 1851 llega la congregación de las Hermanas de la Caridad y fundan aquí un hospicio de pobres, orfanatorio y casa. De 1870 hasta 1878, ya los últimos usos que tiene el edificio es Monte de Piedad y Hospital Civil, que entonces llevaba por nombre San Juan de Dios. Miren, en la fachada hay un medallón en el cual está grabado sobre la cantera la leyenda que reza cárcel municipal, y hay unas fechas, 1899-1902. Bien, pues miren, en ese lapso de tiempo, las autoridades de nuestro municipio comisionan al señor Herculano Ramírez. Él era un maestro de obras o alarife, como así se les conocía, para que, aprovechando la antigua estructura de lo que ya existía aquí, entonces él hace las adecuaciones, adapta, pero ya para espacios carcelarios. Entonces, miren, pues ese es el resultado de lo que él logró. Entonces hace la segunda planta, porque eso no existía, y miren, por consiguiente, la reconstrucción de la fachada. Si nos acompañan para ver la fachada, para mostrarles la fachada. Aprovechando los antiguos usos del edificio, entonces el señor Herculano Ramírez hace las adecuaciones, adapta. Entonces, miren, nos comentan que esto es una cantera veteada que fue traída aquí de la comunidad de San Juan de Otates. Entonces, el edificio ostenta un estilo arquitectónico que es el neoclásico y es un edificio porfiriano totalmente. Miren, se inauguró el 27 de octubre de 1902. Pues vamos a recordar que todavía Porfirio Díaz se encontraba en el poder. Y esto, miren, formó parte de lo que fue un proyecto de modernización de las penitenciarías en México a finales del siglo XIX, que todas estas, la mayoría de ellas, se hicieron durante el régimen también de Porfirio Díaz. Entonces, pues, miren, ahí arriba está lo que les comentaba del medallón, donde podemos ver la fecha de 1899-1902. Y pues entonces fue la fecha de inauguración de este edificio. Como les comento, pues aquí es una de las fachadas más hermosas de nuestro centro histórico, de lo cual pues todos como leoneses nos debemos de sentir orgullosos de este gran edificio que ya es patrimonio recuperado. Y pues vayamos entonces para que conozcan por dentro las instalaciones de aquí del museo. Bien, entonces miren, fueron 84 años que funcionó como la cárcel municipal de León, siendo siempre de hombres. Eso, miren, lo aclaramos, porque hay personas que equivocadamente creen que aquí también era una cárcel de mujeres, y no, porque la cárcel de mujeres está ubicada acá a la vuelta, donde es ahorita la sede del archivo histórico municipal de León. Pues porque ahorita, miren, el museo ya tiene 5 años que abrió al público y a los visitantes. Este año, en este mes de marzo,
cumple ya 5 años que abrió como museo. En julio serían 34 años de su desocupación como cárcel y en octubre 118 años desde su apertura en 1902. Entonces, esto es lo que tiene este maravilloso edificio. Y miren, también durante 3 años, del 2012 hasta el 2015, se hicieron la restauración, la intervención del inmueble. Miren, se intervinieron desde los pisos, las bóvedas. Esta es una bóveda catalana. Las baldosas estaban ya todas rotas, las vías estaban apolilladas, se limpió toda la cantera. Entonces, ya en la actualidad, el edificio es patrimonio histórico y arquitectónico resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Pues entonces, si ustedes podemos pasar para que vayan viendo, irles mostrando los anteriores usos del edificio. Bien, miren, toda esta segunda parte de este segundo bloque del edificio, esto no se ha intervenido todavía, por lo cual podemos ver todavía muchos vestigios de lo que fue la antigua ex cárcel municipal. Miren, aquí, a nuestra mano derecha, pues cuando en los antiguos usos del edificio, aquí fue el hospital, aquí estuvo ubicado el hospital civil, pero entonces cuando la cárcel, aquí eran los talleres de herrería y carpintería. Miren, vamos a ver qué puerta tan hermosa, es de madera de mezquite, todavía se conservan los cerrojos. Lo mismo, miren, esta puerta es original. La madera también es de mezquite, pues podemos verla, que ya quedó pues, como una pieza de museo. Todo esto, aquí pues, aquí en esta parte nosotros lo conocemos como la capilla. Está destinado ahorita para exposiciones temporales, pero cuando la cárcel eran los talleres de zapatería y lavado de botellas. Pero también aquí en los anteriores usos que les comentaba, aquí estuvieron las casas del diezmo y la casa cuna de las hermanas de la caridad, ocuparon todos estos espacios. Tenemos un libro a la venta de aquí de la historia de la ex cárcel. Entonces, en este libro, el arquitecto Horacio Guerrero, que se ha especializado en restauración, nos dice que el edificio presenta 3 épocas constructivas muy bien definidas. Él a todo esto le llama las antiguas estructuras virreinales. Una segunda parte es la reconstrucción porfiriana que realiza Herculano Ramírez, que está en el patio principal, y las adecuaciones y adaptaciones que el edificio ha tenido durante los 30 últimos años. Miren, aquí tenemos el segundo patio. Cuando en los antiguos usos del edificio, aquí es lo que les comentaba, aquí es donde estuvieron ubicadas las torres. Y miren, esto que vemos ahí en la esquina es un contrafuerte. Los contrafuertes eran cargas de apoyo para los muros. Y esto es un arco de medio punto. Entonces todo esto nos hace entrever de estas antiguas estructuras que tuvo el edificio. Entonces aquí estuvieron las trojes del siglo XVIII. Y cuando la cárcel, pues aquí era un segundo patio en donde los internos jugaban partidos de fútbol, baloncesto, esto como uno de los procesos de su reinserción porque eran varios los aspectos, era el deportivo, el aspecto religioso y el recreativo también. Entonces aquí jugaban partidos de fútbol, baloncesto. Toda la parte de arriba era el dormitorio comunal número 5, que era un área de reclusión para los internos más peligrosos o los más bravos, como nos han comentado. Ahí está la parte de aquí abajo, pues algún tiempo también funcionó como un gimnasio.
Miren, todo esto también el arquitecto Horacio Guerrero nos dice que todo esto nos recuerda los patios conventuales, porque su estructura tiene pues esta forma como de aislamiento, de encierro. Toda la realidad pues es original también de la antigua estancia. De hecho, miren, podemos ver, aquí se ven jardines barrocos, en esta primera, que se ven como medios doblados. Pero todo esto, o sea, se conservó. Claro, no tenía el domo ni en el patio principal. Aquí, miren, también durante 18 años ocupó la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano. En la actualidad, pues ocupa toda la parte de arriba de aquí del edificio. Continuamos. Entonces, esto es lo que les comento, que todo esto no se ha intervenido. Podemos ver que todo esto nos recuerda, si hemos ido alguna vez a una antigua hacienda, pues todo esto nos recuerda esas antiguas haciendas. Miren, aquí a nuestra mano derecha se encuentra el dormitorio comunal número 4. Entonces, tanto en la parte de abajo como arriba, ahorita son aquí las oficinas del museo, pero aquí los internos pernoctaban en literas que eran triples, ¿verdad? Y cuando había una sobrepoblación, nos comentan que les tendían petates en el piso. Y estas puertas son originales también. Hay un contraste muy grande que podemos observar entre la que siempre les indicamos a nuestros visitantes, entre la parte restaurada, que es esto, y lo que nos ha intervenido. Es un contraste muy grande el que se nota. Bien, pues aquí vamos a hacer un alto y vamos a dirigir nuestra mirada a la parte de arriba. Eso que parece como una herradura, algunas personas nos dicen, no era como para tortura, no, les decimos, no, si lo vemos de frente, pues parece que tiene unos ojitos, una boca y unos cuernos. Entonces, en la parte de arriba tenía una especie como un fierro que al hacerlo accionar sonaba como un timbre o una campana. Entonces era el llamado toro. El toro aquí era el área de distribución de los alimentos, que entonces era preparado por las internas de la cárcel de mujeres. Se los traían en grandes peroles y el toro, fíjense que esto es muy interesante porque los cerezos le siguen llamando toro a la hora de que les sirven sus alimentos, el almuerzo. Inclusive dentro del ramo de la construcción, el toro, cuando el maestro dice, usted es un toro, quiere decir pues que te comparte su almuerzo. Ese es el famoso toro. Pues mire, vamos a continuar para seguir viendo. Aquí los voy a llevar aquí para que vean el segundo patio. Un traspatio, es un traspatio. Estas puertas son originales también. Aquí son traspatios. Miren, aquí al lado, ahora son otras dependencias del municipio, pero también formaba parte de la antigua estancia. Es en donde accesaban las julias, que así les llamaban a lo que son ahora las camionetas que la policía, ¿verdad? Por los detenidos que traían aquí, porque fíjense que pues la percepción que los internos tenían hace 50, 60 años, cuando León era una ciudad más pequeña, entonces ellos a todo lo que les mostré ahorita le llamaban la grande, y aquí a nuestras espaldas era la chica. La chica es en donde traían a las personas que cometían faltas administrativas, escandalizar en la vía pública, ingerir bebidas embriagantes, faltas a la moral. Entonces en la chica
eran los llamados quinceados, porque nada más permanecían 15 días, pagamos su cuota al juez y ya después podían obtener su libertad. Pero fíjense que había una particularidad, a los quinceados los rapaban, entonces, como parte de este escarnio, los sacaban hay muchas personas dentro de la memoria colectiva que recuerdan cuando los sacaban a barrer las calles del primer cuadro de la ciudad. Decían, eran los borrachitos que sacaban a barrer las primeras cuadras de aquí del centro de la ciudad. Sí, efectivamente. Entonces, pues miren, aquí vamos a ubicarnos como en las líneas del tiempo. Pues fíjense, si se inauguró en 1902, todas las personas que aquí estuvieron durante 84 años, pues cuántas cosas no vivieron, ¿verdad? Desde la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, a nivel mundial la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien, pues fíjense que precisamente si nos remontamos a la Revolución Mexicana, aquí este lugar fue escenario, porque en 1911 llega el general revolucionario Cándido Navarro. Él era de las fuerzas maderistas, entonces llega acompañado de 300 hombres, ocupa sangre y fuego la ciudad, entonces libera algunos de los, aquí yo puedo mencionar el nombre de presos, porque nos estamos refiriendo a esa época, ya no se les llama presos, se les llama internos. Entonces, pues sí, aquí imagínense, llegan a caballo y todo, entonces pues se hace una reyerta. Y miren, pues ahora miren, los invito, vamos a dirigir nuestra mirada a la parte de arriba. Ahí eso que vemos que parece un tinaco, no es un tinaco. Fíjense ustedes que es todavía en la azotea existen 4 torres de vigilancia. Y ahí, pero vemos que tiene 8 impactos de armas de fuerte calibre. Esto ocurrió en esa reyerta que les comento yo de 1911. Entonces, es un registro histórico. Eso ocurrió aquí en 1911. Y todo esto pues es muy, muy original porque todo se conserva. Entonces, la azotea es una parte, bueno, no más que esto no está abierta al público, pero subir a la azotea es como remontarnos en el tiempo. Algo es que aquí en una de las salas, en las salas de sitio, la tenemos amplificada en blanco y negro, porque todo esto nos remonta a otra época totalmente, en este caso a la Revolución Mexicana. Bien, pues miren, vamos a continuar. Miren, aquí podemos ver todo lo que fue el proceso de restauración del edificio que les comentaba durante 3 años, del 2012 hasta el 2015, que fue cuando se inauguró. Entonces, miren, toda la parte de arriba, ahí cuando la cárcel eran los juzgados del Poder Judicial, entonces estaban tapiados. ¿Qué es esto? La mitad era ladrillo y la otra mitad tejabares. La parte de arriba, el domo no existía, se hizo en la restauración del edificio, lo hizo. Entonces este domo tiene vidrios templados. Los vidrios templados no permiten la filtración de los rayos ultravioleta. En la parte de arriba también es esa construcción que vemos, también algún tiempo fue una celda de castigo. En este ventanal que vemos ahí enfrente donde está esa cortina, ahí le llamaban la escuelita, porque los internos recibían clases de alfabetización, de dibujo, de pintura, como otro de los procesos de reinserción social. Entonces miren, aquí era el patio central. Aquí el patio central, los internos era recreativo. Miren, tenían funciones de box, de lucha libre, y también tenían grupos artísticos de música, teatro, danza. En la época navideña les hacían posadas o cena navideña, los grupos apostólicos de nuestra ciudad, ¿verdad? Porque siempre ha existido este espíritu de la solidaridad humana, y más con estas personas pues, que sufrieron mucho al estar en este lugar pues, de encierro y aislamiento. Sí, pues miren, ahorita, bueno, esta parte de aquí arriba, si nos acercas cara, era una cárcel, y todo esto también acá arriba eran
los cubículos para la visita comunitaria, los juzgados de poder judicial. Todo esto aquí arriba eran los cubículos para la visita conyugal. Aquí arriba un área de vigilancia, juzgados del Poder Judicial. Nuestro lado izquierdo eran los juzgados. Era el juzgado primero de lo penal y lo civil. Y el juzgado tercero también estaba acá de este lado, que tienen todavía los accesos por el lado de la calle Belisario Domínguez y tanto aquí justo así. Y aquí una de las cosas muy interesantes que tenemos, de los espacios muy interesantes que tenemos aquí en el museo, son las escaleras de caracol que conducen a la azotea, en donde les comenté que se encuentran todavía estratégicamente ubicadas las 4 torres de vigilancia. Pero miren, aquí lo interesante es que tras esta está una reja original, ya la vemos toda enmohecida por el paso de los años. Esta que está aquí probablemente se pudo haber colocado en la década de los años 40, digámoslo así, que es más contemporáneo. Entonces, nos comentan que los domingos, que era el día de visita familiar, a los internos que observaban una buena conducta, entonces los subían a la parte de arriba de aquí del edificio. Entonces ellos hacían bajar un canastillo en el cual la gente les depositaba alguna moneda, les daba dulces, algún refresco, pero ya eso después lo dejaron de hacer porque cuestionaron que esto pues implicaba un gran riesgo para ellos y ponía en entredicho pues que pues ahí podía haber alguna fuga o un accidente. Entonces esto se le puede hacer. Es como miren, este acceso de aquí era la entrada a la chica, lo que les comenté, lo que les comenté era la chica. Entonces, aquí, bueno, ahorita se tienen todos los monitores, las cámaras de seguridad y el museo. Bien, pues miren, ahora como parte culminante de este pastel, pues les voy a mostrar lo que nosotros les llamamos las estrellas, bueno, de aquí del museo, porque han causado siempre un gran impacto. Bien, pues miren, aquí a mis espaldas tenemos las famosas Bartolinas. Las Bartolinas, miren, se dice que en los antiguos usos del edificio, estos nichos que están aquí empotrados en la pared servían como almacenes cuando estuvieron las Hermanas de la Caridad, pero hay muchos testimonios que nos indican que sí, cuando funcionó la cárcel, se utilizaban como celdas de castigo. En 1902, cuando se inaugura el edificio, un regidor, don Toribio Esquivel y Obregón, les hace saber que aquí en el interior del edificio se encontraban estos nichos. Entonces, él dice que se destruyan completamente porque era un castigo cruel e inhumano. Se remontaba hasta la época de la Inquisición, que les llamaban emparedados. Al estar tanto tiempo de pie, les sobrevenía un paredón. Entonces, ¿saben qué? Que se destruyan completamente, eso inclusive es anticonstitucional, no puede estar ahí, pero fíjense que pues, tal vez como que no le hicieron mucho caso. Y las Bartolinas, en testimonios, pues nos dicen que sí, o sea, funcionaron, pues claro, tenían sus puertas, pero miren, aquí en la fotografía se colocaron estos, para darnos una idea, pues que nos lleva un momento en que se sentaban, estaban en cuclillas, ¿no? Pero y el castigo aproximadamente duraba de 2 a 3 días. Ahora miren, hay una cosa muy interesante. Fíjense bien. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Sergio Campos Moros. Las Bartolinas guardaban ecos. Entonces, esto es algo que también siempre pues, impacta mucho a las personas que nos visitan aquí en el museo. Y pues miren, para culminar este pastel, la cereza del pastel,
tenemos el dormitorio número 18. Se conserva en su estado original. El dormitorio 18, o llamado, todo esto aquí a nuestro alrededor eran las llamadas crujías, celdas o dormitorios individuales. Entonces, este se conserva en su estado original. Porque entonces el dormitorio 18 era un espacio de aislamiento para corregir conductas antisociales de los internos. Miren, nos dicen que el aislamiento iba a provocar en ellos el reflexionar sobre la decir desde la noche a la mañana, el reflexionar sobre esas conductas. Entonces, por eso era este aislamiento. Y esto, pues, miren, lo tenemos así protegido con filas porque, pues, está como resguardado por el y era una de las crujías. Todo esto aquí eran crujías, todo alrededor, crujías, dormitorios o celdas individuales, que ahora forman las salas de sitio que conforman este Museo de las Identidades Leonesas. Bien, pues con esto concluye nuestra visita guiada y a conocer este espacio tan hermoso que tenemos aquí en nuestra ciudad y que es un orgullo para todos y cada uno de nosotros como leoneses. Pues, muy buenos días. Gracias por su atención.